Entonces, doctor Gómez, hoy queremos hablar de varios temas económicos, pero principalmente uno que está ahorita en coyuntura, que es el de la reforma tributaria. Está en trámite en el Congreso la ley de financiamiento que busca cerca de 7 billones de pesos. Es un proyecto que ha sido modificado por el legislativo en acuerdo con el gobierno y pues que cambia mucho de la propuesta que hizo el ministro Carrasquilla en un inicio. ¿Usted cómo evalúa la propuesta y qué tan efectiva cree que puede ser para los problemas fiscales del país? Mire, yo creo que la propuesta que hizo Carrasquilla técnicamente está muy bien. Es decir, la idea de que el IVA tiene que ser para todos los productos, que se le devuelva el de los pobres, de alguna forma, yo creo que hubiera sido posible hacerlo, pero no se vendió bien y además el Congreso no le caminó. Sí. ¿No? Es decir, yo creo que este cambio que el presidente Duque, al que se ha comprometido el presidente Duque de no dar mermelada, está mostrando que hace la diferencia. Es decir, el Congreso no es tan manejable como antes. Estuve en una reunión de economistas, estaban maravillando que ya los economistas no tenemos tanta influencia como... Bueno, no, es que sin mermelada es bien difícil, ¿no? Y me parece que el gobierno no ha aprovechado suficientemente esa situación, porque es muy importante que salgamos de la mermelada, muy importante, sí, porque es una fuente de corrupción y de ineficiencia del Estado terrible. Entonces, si el sacrificio es que perdimos la reforma tributaria, pues bueno, no va a ser grave porque creo que pasamos el año con lo que se espera que se recaude, salimos este año, pero sí necesitamos una reforma tributaria estructural. De hecho, esa no se hizo y esa hay que hacerla y probablemente tiene que ser el año entrante. Pero lo que yo quiero resaltar, y tal vez llamar la atención al gobierno que no está aprovechando una oportunidad única, es que se han dado el lapo, ¿no?, de no dar mermelada, y no lo están usufructuando. Y nosotros debemos reconocerles eso, que es muy importante. Como queda, la reforma queda, como dicen ustedes, van a recolectar los 7.000 millones. Yo tengo confianza que eso se haga. Y ahora más adelante podemos entrar en más detalle. Y vamos a estar tranquilos un año, pero el problema es que la necesidad de una reforma tributaria estructural, grande, en serio, que no se ha podido hacer desde hace muchos años. Yo diría que desde que hicimos las reformas tributarias en la administración Gaviria y antes en el 86 cuando se hizo con Barco, que fueron reformas profundas. Y no se ha hecho nada de ese estilo. Y necesitamos una cosa muy seria, muy bien planteada, en grande, porque se nos está quedando chiquito el Estado frente a las necesidades del país. ¿Pero el próximo año estaría el ambiente político para hacer ahí sí la reforma estructural tributaria? Pues yo creo que tenemos que empujarlo y hacerle caer en cuenta al Congreso esa responsabilidad. Ok, perfecto. ¿Hay otras maneras de reducir el hueco fiscal que no sea aumentando los ingresos vía impuestos? ¿Qué otra salida puede tener el gobierno para llenar ese hueco? Bueno, mira, aquí hay algo que no se ha discutido suficientemente. Esta reforma tiene muchos estímulos para inversión en el sector privado. Por ejemplo, están dando la posibilidad de que se descuente totalmente el IVA que se paga por bienes de capital, ¿no? No que se descuente, sino que se descuente del pago de impuestos. Eso vale un jurgo de plata, 6 billones de... Entonces dice, bueno, ¿cómo se están recaudando y están devolviendo 6 billones? Porque es un estímulo gigantesco de inversión. Tiene implicaciones redistributivas, ¿no? Porque es que le quitan a la clase media para darle a los empresarios. Entonces no me voy a meter en eso. Pero que se está estimulando inversión probablemente. Entonces yo tengo como el dilema. Aquí no hay equidad, pero al mismo tiempo vamos a tener un impulso económico y eso puede generar más beneficios. Entonces hay que darles el beneficio de la duda. Pero, por ejemplo, una forma hubiera sido, hombre, no vamos a darles el 100% de descuento, sino el 50%, ¿no? Y hacerlo más progresivo. Okay. Y así hay otras. Por ejemplo, la economía naranja le han dado una interpretación amplísima. El transporte ya es economía naranja, los dentistas, y bueno, entonces, porque todos somos creativos. Entonces,
en cualquier actividad y puede ser todo naranja. Y si eso tiene estímulos tributarios, pues con mayor razón van a aparecer candidatos para ser naranja. Ahí se va a perder mucha plata. Hay unos grandes estímulos para la inversión en el campo, en megaproyectos. Mejor dicho, los que van a quedar muy bien van a ser los sectores productivo e industrial. Ahora, ojalá lo aprovechen y no se vuelva como en el pasado ha sucedido, que reciben el estímulo y no producen el cambio. Estamos a punto, pues digamos, de crear el impuesto a la canasta familiar, pues ya se cayó en esta reforma, pero ¿usted cree que eso sí es necesario? O sea, ¿toca aumentar el IVA a más bienes de la canasta familiar? Mire, yo creo, aquí hay que tener en cuenta una cosa, es que nosotros tenemos un gap, una diferencia entre lo que gasta el Estado y lo que recauda, que es gigantesca. Sí. ¿No? Es como el orden de 15 puntos del PIB. Parte de eso lo llenan los ingresos, por ejemplo, que viene de Ecopetrol, pero el resto tiene que ser deuda y no es sostenible, porque nosotros ya tenemos un nivel de deuda muy alto, más del 50% del PIB, la deuda del gobierno. Entonces, yo sí creo que necesitamos más impuestos y porque el Estado colombiano no está cumpliendo con todas sus funciones. Nosotros, por ejemplo, no estamos ocupando todo el territorio, no tenemos control de todas las regiones, por eso es que hay este relajo, ¿no? En varias, hemos descuidado tradicionalmente las fronteras. En salud tenemos una situación que no estamos manejando, de un gasto gigantesco pero desordenado, ¿no? En educación le estamos dejando al sector privado una gran responsabilidad que tiene unos efectos de inequidad grande, porque dejamos a los pobres en un sistema público que es bastante regular y los clase media y ricos tienen que inventarse la forma de educar bien a sus hijos, pero con costos muy altos. Eso tendría todo que cambiar, ¿no? Jaime Castro tiene un bonito símil, le dice que es que nosotros tenemos un Estado al que le queda grande el país, en efecto. Lo que nosotros tenemos que propender es primero decir qué país queremos, que no lo tenemos claro. Queremos un país armónico, queremos un país con equidad, redistribución, o queremos tener grandes diferencias de clase. Eso tenemos que decidirlo, ¿no? Y la decisión va a tener que ver mucho con los impuestos. Entonces, si nosotros vamos a grabar el IVA, lo primero es que hay que tener la seguridad de que a los pobres le devolvemos, porque el IVA es inequitativo, muy inequitativo, porque para un pobre lo que paga de IVA puede ser una parte muy grande de su ingreso. Para mí, no tanto. Para uno de estos casos, una miseria, ¿no? Entonces en la medida en que los pobres, si les vamos a poner el IVA, sea de 5%, de 10%, hay que devolverse. Pero al mismo tiempo hay que gravar a los ricos. Eso la tributación efectiva, la tasa de tributación, no la nominal, la efectiva, tendría que ser así. A medida que sube el ingreso, es más alto el impuesto. No lo es así. Entonces llega aquí en una clase media, un buen ejecutivo, un ejecutivo que gana 30, 40 millones mensuales, que es un juro de plata. Ahí llega el tope y ahí principia a bajar, ¿no? Eso hay que cambiarlo. Ok, precisamente ese tema de desigualdad, Mario Chávez, nuestro director de la sección de Economía, tiene la siguiente pregunta. Doctor Homs, precisamente yo quiero preguntarle qué estrategia puede haber desde lo fiscal para reducir la desigualdad en Colombia y por qué los ricos no pagan más y siempre la tributación está centrándose en la clase media. Yo creo en primer lugar que la clase media tiene que pagar impuestos, es más, también los pobres, ¿no? A mí me parece que todos debemos pagar impuestos. Si yo gano muy poquito, pues pago poquito, y si gano más, pues gano más. Pero que tiene que ser progresivo. Y esa es parte de la pregunta. El impuesto de renta tiene que ser progresivo, porque eso es lo que va con la... Y muy importante, el gasto tiene que estar enfocado a ser distributivo. Entonces, si no fuera claramente redistributivo, el presupuesto tendría que asignarse de abajo para arriba. Primero atiendo a los pobres, después y finalmente los ricos, ¿no? El problema es lo que llaman los economistas de economía política, que es que los que tienen poder son los ricos, entonces
se nos devuelve y hay mucha concentración, tanto de ingreso como de riqueza. Y eso tendría que corregirlo el sistema tributario y el gasto del Estado. Ok, perfecto. La siguiente pregunta la tiene Carlos Rodríguez, él es nuestro editor de Globo Economía. Bajo esa premisa que nos comentaba de que al Estado le quedó grande el país, ¿cree que nos preocupamos mucho por la parte fiscal y dejamos de lado otros problemas? Mira, yo creo que la parte fiscal hay que tenerla de prioridad, ¿no? Uno no puede correr el riesgo de que se le desequilibre la economía. Y bueno, Venezuela tenemos el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer al lado, ¿no? Si tú no cuidas la parte macroeconómica y fiscal, se te va al diablo la economía. Lo que pasa es que uno tiene que tener un Estado que tenga en cuenta sus necesidades. Por ejemplo, hay el caso, un puesto de salud, se hace la inversión, se dota de personal y no le llegan los instrumentos y no le llegan las medicinas. Estamos botando todo lo que hacemos, ¿no? Y es parte del problema. No estamos manteniendo las carreteras, no estamos ocupando el territorio, entonces estamos dejando eso. Primero la guerrilla nos lo entregó y lo dejamos ahí y lo cogió la mafia, ¿no? Eso es un Estado que queda chiquito. Entonces, ahorita estaba yo precisamente preparando para esta charla. Hay unos estudios ahí del Banco Mundial y dicen, mire, es que sí está bien lo fiscal, pero también tenemos que tener metas, infraestructura, seguridad, bienestar social. Y eso hay que ponerlo todo en una balanza y ver cómo lo manejamos sin tirarnos la parte macroeconómica. Eso quiere decir más impuestos en últimas, para poder responder a las obligaciones del Estado. Ok, perfecto. Vamos a entrar a un tema de política económica. Lilian Mariño, nuestra editora de finanzas, le va a hacer la siguiente pregunta. Usted ha hecho un balance de las reformas de economía política que ha promovido desde que fue ministro de Hacienda. ¿Tiene, digamos, una idea de quién ganó y quién perdió con esas reformas? ¿Le contesto como político o como técnico? O como las dos, podría ser. No, mira, yo creo que esas reformas había que hacerlas. Es la primera pregunta. Yo me pongo a pensar cómo podríamos manejar, es como Bogotá, el símil. Si no hubiera Transmilenio nos llevaba el diablo, odiamos al Transmilenio, pero si no hubiera Transmilenio nos llevaba el diablo. Ustedes se imaginen manejando la cantidad de pasajeros que manejamos hoy con los bucecitos que teníamos. Bueno, es parecido. La economía que teníamos, que era todo a dedo, ¿no? Este señor es rico, este no. Que a mí me mortificaba. Cuando yo fui asesor de Junta Monetaria, me daba rabia que en esas sesiones de Junta, que en cada Junta salía un rico, ¿no? Porque le ponían una tasa de interés especial, porque no sé qué. La tasa de cambio también la manejaban en los almuerzos. Era una economía, primero, muy inequitativa y segundo, muy manejada. Eso hay que soltarlo. Ahora, en el camino ha habido muertos, eso es indudable, ¿no? Y pensaba yo, por ejemplo, con una persona que admiré mucho y con quien tuvimos una buena, que nunca me cobró, que era el doctor Hernán Echavarría. Cuando nosotros llegamos al ministerio, una pieza de porcelana para un baño valía al orden de $100. Hoy en día vale $13, ¿no? Entonces, eso era la protección que había. Y eso había que quitarlo, sino ahora exportan como locos, ¿no? A $13. Y a 200 no exportaban porque nadie los compraba. Entonces, en esos cambios sí hay perdedores indudable. También hay ganadores. Mi balance es mezclado. Yo creo que si, por ejemplo, si después del gobierno nuestro se hubiera continuado con las reformas, porque es que hubo una contrarreforma, inmediatamente vino Ernesto Samper y principió la contrarreforma. Y desde entonces han estado, por ejemplo, ya esta economía es más cerrada que cuando nosotros nos fuimos del gobierno, y mucho más cerrada. Entonces la gente, en lugar de progresar y eso, entonces es difícil juzgar la política porque en cierta forma la neutralizaron, ¿no? Pero yo sí creo que en el balance final, así no sea tan grande como esperaba yo creo que sí era necesario el cambio. Tanto que nadie lo pudo de verdad echar para atrás. Es decir, trancarlo, ponerle obstáculos, pero ahí está.
¿Y se arrepiente específicamente de alguna política que generó y que tal vez no fue la indicada? No me arrepiento, pero nosotros hicimos algo que yo aspiraba a que se corrigiera. Es que para que no se cayera el ahorro en UPAC, atamos la corrección a la tasa de interés, no a la inflación. Y eso produjo algo que debieron haber corregido. En cualquier sesión del Banco de República lo hubieran podido corregir, pero nunca lo corrigieron. Entonces, me atribuyen a mí el origen del desastre del UPAC. No acepto esa responsabilidad porque eso lo hubieran podido corregir, pero sí pusimos como la semilla del desastre. Ok, perfecto. Vamos a hablar ahora de otro tema que es el agrícola. Tatiana Arango, nuestra editora de Nuevos Medios, le va a hacer la siguiente pregunta. Colombia se hace llamar la despensa agrícola de la región, pero pues de eso poco se ve. ¿Cuáles han sido las fallas del gobierno en establecer una política agroindustrial realmente efectiva? Yo creo que las fallas han sido muchas. En primer lugar, que es que creen que para que haya agricultura es necesario subsidiar, ¿no? Y los subsidios lo que entorpecen es la labor empresarial en el campo. Pues en lugar de tener unos grandes empresarios del campo, hay unos señores que ordeñan ahí al gobierno, antes al Banco de la República, y se hacen pasar por empresarios. Entonces, a mí me parece que la política de subsidio, de tratar el campo como si fuera el pariente pobre, es contraproducente. Un paréntesis académico. Ahora, escritor en el tiempo, el doctor Posada, que es historiador y profesor en Londres, hizo una referencia a un librito que se llama La Pampa Gringa, que es cómo se desarrolló la agricultura en Argentina en el siglo XIX. La Pampa, que es una de las regiones más productivas del mundo, los expertos internacionales consideraban que allá no podía haber sino vacas, ¿no? Algo parecido como nos pasa a nosotros con el llano. Entonces principiaron a llegar inmigrantes suizos de Europa Oriental, judíos que estaban perseguidos en Rusia, en Polonia, y principió eso a florecer en agricultura. Entonces hubo todo, y una política sin ningún subsidio, simplemente, mire señora, aquí está la tierra, la compraban, ni siquiera se la daban, ¿no? Y esta gente principió a organizar la agricultura más, digamos, más productiva del mundo. Entonces yo pensaba, nosotros tenemos aquí una región prácticamente abandonada, que es de Villavicencio para allá, hasta la frontera con Venezuela. Y no la logramos desarrollar porque no hemos hecho lo primero que uno necesita, es que es una carretera o un ferrocarril, ¿no? Entonces, cuando piensan en desarrollo de agricultura, es darle a los mismos que están sembrando eso, ¿no? Y no en abrir una frontera, en crear un sueño para la gente pobre del país. Y ahí está, ahí lo podemos hacer. Ahora, el hombre más rico de este país, Luis Carlos Sarmiento, estuvo en una charla que dieron en la Universidad de los Andes, llegó y dijo, miren, nosotros estamos trabajando en la carretera Villavicencio porque queremos abrirle esto al país, de acuerdo, pero de ahí para allá necesitamos más, ¿no? Ahora, ¿qué se nos atraviesa? Y eso es importante. Primero, que la izquierda quiere que todo eso lo desarrollen con pequeños productores. No va a ser posible. Hay que tener un modelo mixto, ¿no? Grandes, chiquitos, medianos. Y si sigue la cosa esa ideológica de que no se puede que se desarrollen los grandes, nunca se desarrolla, vamos a quedar pobres. Hay que romper esas barreras. Y que el gobierno tome en serio que el desarrollo agropecuario no es dar subsidios. Ahorita van a dar libre de impuesto cualquier inversión de más allá de 400 millones. No, tiene que ser 400.000. Bueno, hay un punto después del cual no paga impuestos, pero la generación de empleo que piden son 10 nomás, ¿no? Otro tema muy importante en la economía nacional es el petróleo. Noelia Sigüenza, periodista de economía, tiene la siguiente pregunta. ¿Considera que Colombia sí aprendió las lecciones del efecto de la enfermedad holandesa que vivió pues, por la caída de los precios del petróleo? Me temo que no. Y me temo que esta alza del petróleo, que afortunadamente ha estado, no ha sido estable, sino ha tenido
Volatilidad, sí. Y nos va a dejar otra vez sin hacer las reformas que hay que hacer, ¿no? Nosotros no podemos depender del petróleo. Y ahorita ya todo el mundo se calmó. Mire, ya subió el petróleo, entonces seguimos dependiendo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo desarrollamos industria y cómo desarrollamos agricultura. Y el petróleo en cierta medida, es decir, si sube el petróleo, digo, maravilloso, pues, pero hagamos las políticas para aprovecharlo. Primero, ese ingreso adicional hay que principiar a dejarlo que se reparte en varios años. No puede sustituir un esfuerzo fiscal. Y tenemos que desarrollar industria y productividad en el campo, más producción nacional, tratar de que lo que se produce aquí sustituya lo importado sin que le pongamos unas barreras arancelarias. Mejor eso hay que tener una política mucho más agresiva de desarrollo que no tenemos. Y el petróleo en cierta forma se interpone para que hagamos lo correcto. Ok, perfecto. Vanessa Pérez, editora de la sección de empresas, tiene la siguiente pregunta. Usted lideró y promovió la apertura económica durante el gobierno de César Gaviria. Y hoy, si vemos el escenario económico, Colombia todavía no está aprovechando bien las exportaciones, no le está sacando provecho. ¿Usted cuál cree que sería el plan a ejecutar para que las exportaciones aumentaran? No tengo una respuesta pues probada, pero es que he estado viendo que tenemos como un error conceptual. Es que creen que el Estado lo que tiene que hacer es retirarse y dejar que pasen las cosas. Nunca van a pasar, ¿no? Aquí tenemos que tener cambio técnico, tenemos que tener muy organizada la inversión y enfocada en sectores que sean productivos, etc. Y eso sin un Estado muy participativo y no intrusivo. No sé si estoy bien en mi gramática. Es intrusivo, sí. Inclusivo, sí. Eso es clave, que no sea un Estado intrusivo y que ayude, ¿no? Yo miro mi modelo hoy en día es países, por ejemplo, como Dinamarca, como Noruega. Entonces, pero esos son los ricos, ¿no? Pero antes no eran ricos, eran pobres, eran de campesinos. Hubo una época en que no tenían divisas, ¿no? Y lograron salir adelante. En Finlandia, por ejemplo, un paísito chiquitico que se le enfrentó a la Unión Soviética y no lo derrotaron de vainas, pero quedó muy pobre, ¿no? De golpe salió con monstruos como Nokia. ¿Por qué? Porque hubo toda una política estatal que permitiera eso. Eso no lo tenemos, no hay conciencia de eso, ¿no? Entonces, cuando el Estado aquí en Colombia piensa en promover crecimiento, piensan en subsidios y en hacer lo que están haciendo ahora, que es dar estímulos para la inversión con un costo fiscal alto. Pero no, hombre, vamos a crear aquí toda una nueva industria de X. Vamos a promover no sé qué. Voy a poner un ejemplo. En moda estamos haciendo cosas muy interesantes. La moda es artesanal, es muy basada en diseño. Es decir, aquí debería haber un gran laboratorio que ayudara a la gente a salir adelante. No, eso no lo puede hacer el sector privado solamente. ¿No? Lo tendría que hacer en tecnología de información. Estamos súper en la olla, ¿no? Todos los sistemas de información aquí están llenos de vicios de diseño. Yo, por ejemplo, tengo un lío, se me perdió mi tarjeta de débito del Banco de Colombia y está en el limbo. La empresa que debía dármela en la oficina no lo hizo, ¿no? Y no logro que lo pongan en alguna agencia del Banco de Colombia porque los sistemas no dejan. Entonces llevo 3 semanas sin tarjeta de débito por problemas de tecnología. Y este es uno de los bancos más poderosos del país, ¿no? Eso simplemente es un ejemplo de que aquí estamos en la olla en tecnología. Porque donde uno llega se encuentra con el computador que no le funciona. Sí. Y eso es problema de diseño y de falta de educación en el tema. Bueno, yo creo que hay que hacer una revolución tecnológica para poder responder a eso. Y esa no la puede hacer solo el sector privado, tiene que ser concertado. Cuando se hizo parte de las negociaciones con las FARC obviamente criticaban todo el proceso de apertura económica. ¿Cuáles fueron esos argumentos que criticaba la guerrilla y de los cuales el gobierno pudo haber estado o no de acuerdo? Bueno, yo no participé en estas últimas negociaciones de paz, porque he sido como un fanático de la paz.
y todavía no entiendo por qué el país no quiso la paz, ¿no? Algún día encontraré algún científico social que me explique eso, pero yo todavía no lo he entendido, pero bueno. Entonces, en la paz que fracasó cuando estábamos en el gobierno, yo tampoco estuve presente porque yo era como el enemigo principal, precisamente por la apertura. Ellos criticaban todo, es decir, que hubiéramos sometido a la industria nacional a la competencia, que se hubiera liberalizado, que se hubieran bajado los aranceles. Cuando yo llegué al ministerio, el arancel promedio era como el 70%. Lo logramos bajar al 11%. Eso es un golpe formidable. Y eso produjo muchos cambios, como te decía, que a alguna gente le costaron. Pero el punto es que todo eso lo rechazaba la guerrilla. Era como el coco. Y la gran diferencia era la política de recursos naturales y petrolera. Yo miré los puntos en la agenda de entonces, yo no me acuerdo cómo se llama el pueblo en México, tal vez tú me ayudes a recordar, donde tuvieron lugar las conversaciones. La agenda que proponía la guerrilla, excepto la parte de petróleo, yo lo hubiera aceptado, ¿no? Porque era razonable, si mi memoria no me falla. Igual pasó ahora en este acuerdo de paz, que recae una cosita u otra, pero en general es razonable, ¿no? Entonces vamos a volver a cometer el error de que hubo una oferta razonable de paz y la dejamos pasar. Pero ese es mi punto de vista muy personal. Ok, la siguiente pregunta la tiene María Alejandra Solano, editora de Especiales. Tras su paso por la academia, ¿cuál cree que debe ser el papel de las universidades y del sector público para reorganizar la economía? Pues mire, yo lo he dicho por ahí en reuniones privadas. La gente cree que para desarrollar el país necesitamos ser economistas, ¿no? Los economistas colombianos se han quedado en la regla fiscal y en cositas que no son realmente importantes. Y los ingenieros no están haciendo su tarea, ni los físicos, ni los químicos. Entonces, lo que necesitamos es que las universidades acepten que tienen un papel importantísimo que cumplir en todo el desarrollo técnico del país, ¿no? Si yo digo, en este momento, ¿cuál es la profesión que más necesita desarrollarse? La ingeniería, ¿no? Se nos están cayendo los puentes. Hacen un puente que es así, y el contratista se atreve a decirnos que en el mundo todos los puentes se ondulan. Son así, ondulados, ¿no? O que se le cae a todo el mundo. No. La ingeniería colombiana es una vergüenza y es una de las razones por las cuales no nos desarrollamos. Y eso es una función de las universidades, que allá en las universidades están educando administradores que saben cálculo y física, ¿no? No ingenieros. No están sacando científicos, están ocupados con el desarrollo textil o con el desarrollo de nuevas industrias, con el mismo tecnología de información. Entonces sí hay una gran responsabilidad, pero eso tampoco lo pueden hacer ellas solas, necesitan que el gobierno estimule. Hay no me acuerdo ahorita, la autora es de apellido Mazzucati, una profesora de una universidad inglesa, pero ella es italiana. Ha sacado varios libros mostrando que los grandes desarrollos industriales es porque el gobierno contrataba a las universidades para que los hicieran. Por ejemplo, el iPhone que tenemos la mayoría de nosotros, eso fue una investigación para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, si no estoy mal. Y casi todos los grandes inventos fueron promovidos por investigaciones pagadas por los gobiernos en las universidades. Ese es el papel que uno ve que tienen que coordinar el gobierno y las universidades. Y esa pelea entre gobiernos y universidades, que yo creo que también se puede ver ahorita con el paro estudiantil y eso, porque no se soluciona. ¿Quiénes son los que no están de pronto poniendo más sobre la mesa para poder dialogar más? Yo no sé si fue Gabriel Silva que escribió un artículo muy bueno, que con el cambio demográfico que tenemos, que ya no tenemos tantos chiquitos, sino más bien gente en la mitad del ciclo de vida, tenemos que principiar a pensar en
en la universidad en grande y en la educación técnica y media, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la gran pregunta. Si a mí me preguntan si la universidad privada o la universidad pública, yo fui rector de la Universidad de los Andes, tengo mucha admiración por la universidad privada, pero sin una universidad pública fuerte y ojalá con matrículas bajas o gratuitas, nosotros no vamos a tener un sistema educativo que funcione, ¿no? Entonces, y ese es un problema de plata. Sí. Como casi todos los problemas de Colombia, no es un problema de ideología, sino un problema de plata. El problema de ahora es de plata. Sí, ahora que lo disfrazan con discursos y todas, pero es plata. Ahora uno mira que en regalías están desperdiciando la plata. Digo, hombre, cojamos plata de regalías y metamos a la educación y a la investigación técnica y científica, que es donde necesitamos, ¿no? Pero eso no parece que va a ser viable políticamente. Prefieren que eso los malgasten a los alcaldes y los gobernadores. Y no hay una disciplina. Que se queden ellos con eso, pero que lo metan en las universidades estatales. Pero no creo que eso suceda. Esa es la agenda número 1. Lo otro es reformar el régimen fiscal de municipios para que puedan aportar más en inversión y en responder. Ellos tendrían que ser responsables por educación, salud, servicios básicos y seguridad, ¿no? Nada de eso. Entonces hay que volver a darles, eligen los alcaldes para que roben la plata. No, ellos tienen que ser productivos, tienen que responder, no tenemos la arquitectura institucional ni los recursos para que eso suceda. Entonces aquí nos hace falta una gran reforma de las finanzas municipales y departamentales, que se quedó la última que intentamos hacer fue en el año 93 o 94, cuando yo era ministro, y me metí en un lío grande con Bavaria, porque no tenía por qué ser, y ahí murieron, ahí no volvió a haber reforma de... Municipales y departamentales. Una cosa que se me quedó en el tintero, el Estado intrusivo. El concepto de los funcionarios públicos es que el sector privado es enemigo. Es alguien que está ahí para quitarles algo o para quedarse con algo o para tomar ventaja. Y lo que les toca soportar a los empresarios es un enemigo metido en la burocracia poniéndole talanqueras, ¿no? O una cosa que pasa es que todos los ministerios creen que tienen que recaudar fondos del sector privado y se inventan unas tasas y unas cosas y no dejan que progresen, ¿no? Yo estoy ahora en la junta de 2 puertos y tenemos problemas con la ANI porque no entienden que el mundo es absolutamente competitivo. Si nosotros aquí le quitamos la posibilidad a un puerto de invertir y y ponerse al día en la tecnología, pues vamos a terminar sin que lleguen buques, pues se nos van para otro lado, ¿no? Si nosotros impedimos que en Cartagena haya un desarrollo tecnológico normal, se van a ir para Costa Rica o se van a ir para Panamá. Y eso le trae un gran costo al país. En Ecuador están haciendo un canal para que entren buques de esos súper grandes que necesitan por lo menos 17 metros de profundidad. Aquí el gobierno tiene la obligación de hacerlo y no tiene otra vez problema de plata. Todo es problema, ¿no?, de plata. Entonces se van a ir todos los buques para Ecuador. No saben lo que vale la conectividad. Hablemos un poco sobre el gasto público. Lina Guevara, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. Sí, queríamos preguntarle si teniendo costos fijos, ¿en dónde cree usted que podría estar el ahorro del gasto público? En la corrupción. Yo no sé cuánto nos estamos gastando en producción, en corrupción. Pero póngame cualquier cifra, porque todo eso nos lo podríamos ahorrar. Pero las consecuencias son gigantescas. Digamos, si hay corrupción, por ejemplo, en almuerzos escolares, entonces le estamos quitando la posibilidad a todo ese segmento de la población en desarrollarse. Esos niños que le están dando subalmuerzos, ¿no? O que se roban simplemente la plata y no hay para darles al almuerzo. Estamos incurriendo en todo ese costo, no solamente el costo fiscal. Entonces, mi primera prioridad sería acabar con la corrupción, ¿no?
que no la sigamos tolerando. Es que el problema es que la mayoría del país ve que es lógico que los políticos roben, ¿no? Cuando yo salí de ministro de Hacienda salí pobre y un vecino en Providencia me decía, pero ¿usted es que es bruto o qué? No, digo, no, es que no llegué ahí a robar, ¿no? Pero yo no podía entender por qué yo no tenía, tenido que pedirle plata prestada a mi mamá para el primer año después del gobierno. Entonces, yo pensaba que ser inteligente. Pero esa es la actitud general del país, ¿no? Y si no la acabamos, si no principiamos, por eso es que me parece tan importante acabar con la mermelada. La corrupción está en todo, digamos, en todo la economía y en todo el Estado. Hay corrupción en los privados, lo vemos con casos como Odebrecht. Hay corrupción, obviamente, en el sector público y en todos. Para corromperse necesitan dos. Para corromperse. El que paga y el que recibe. Pero digamos, ustedes desde lo que ha visto de toda la historia en el país y de todas las administraciones, ¿cuál puede ser de pronto ese foco de corrupción más grande que tiene el país y que de alguna forma pues sí le está haciendo le está elevando los costos? Pues el foco de corrupción, el primero es el clientelismo. Es que si tú tienes un sistema de gobernabilidad basado en comprar congresistas, ¿no? Pues eso ya por definición es corrupto. Ese, digamos, entonces ahí principia la tolerancia con él. El otro es la actitud general del país que acepta la corrupción. Porque nosotros aquí somos el país que culturalmente nos gusta la trampa, nos gusta el avispado, ¿no? Eso tenemos que cambiarlo. Yo no sé cómo, pero aquí dejamos de fumar. Hay ejemplos de cómo se cambian las costumbres. Dejamos de fumar en general. La gente por ahí fuma, son unos parias que se paran en esquinas a fumar. ¿Y eso cómo pasó? Porque la sociedad principal rechazarlo. Dejamos de ser conductores borrachos, ¿no? Porque hubo una gran campaña del Estado para impedirlo, pero además porque se volvió socialmente indeseable, ¿no? El conductor elegido, como se llama, es designado, es una institución. Hagamos algo así contra la corrupción, ¿no? ¿Y el gobierno de ahora está, digamos, encaminado a eso? ¿Usted cómo lo ve? Pues a mí me parece que una de las razones por las cuales se desundió la reforma tributaria es por esa, ¿no? Y que hay que apoyar al gobierno y decir, hombre, esto sí, esto es muy importante para dejarlo perder. Ok. Hablemos ahora de los planes de desarrollo. Sebastián Montes, periodista de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. Sí, cada gobierno en los últimos años ha puesto un eje central de sus planes de desarrollo y el del presidente Iván Duque es precisamente la equidad. Pero quería preguntarle qué tanto de esos planes de desarrollo se queda en el papel y no se ejecuta y cómo hacerlos efectivos. Pero yo creo que lo primero es que tú tienes la clave de por qué no funciona. Porque es que la gente cree que es un papel y lo sacan y ahí queda, ¿no? Y no ejecutan. Es decir, por ejemplo, mi gran crítica contra el desarrollo de la paz es que firmaron y el gobierno dejó eso ahí, no voluntariamente, no sé qué pasó, pero igual pasa con los planes de desarrollo, el gran debate, no sé qué, y se guardan. Bueno, ¿qué hace falta? Nuevamente, sentar al sector privado con el sector público y hacer un plan de desarrollo que tenga sentido. Pongámonos unas metas nacionales, ¿no? Nosotros tenemos que tener una economía que tenga, el sector industrial tiene que ser 30 o no sé cuánto más del PIB, las exportaciones tienen que ser 50% de algo. Eso nos lo debíamos proponer. Eso no pasa. Todos son cositas como dichas, ¿no? La economía naranja, la equidad. No, ¿qué vamos a hacer? Vamos a promover, vamos a hacer la carretera a Puerto Carreño, vamos a hacer vías no sé qué, vamos a promover que vengan unas misiones, no misiones, unas inmigraciones chinas y de Corea que piden dónde hacer agricultura. Hagamos cosas en grande, pensemos y hagamos cosas prácticas. Eso hace falta, me parece.
Finalmente quería preguntarle por estas economías globalizadas, ¿cuál es el impacto ahorita real en la economía colombiana de las decisiones que toman en países como Estados Unidos, que tal vez se puedan tomar en la región ahora que hacemos parte de acuerdos comerciales como la Alianza del Pacífico y otros más? ¿Qué tanto de verdad nos influye las decisiones de los otros países a la economía nacional? Total, yo creo que nosotros somos, ¿quién lo ponía? Un economista calvo que en mi época era muy respetado, ahora no sé qué se hizo. Y dice que nosotros somos un barquito de papel en el océano, ¿no? Eso es Colombia. Hay un poema de Valva Jacob que es una llamita al viento y al azar. Eso es Colombia, ¿no? Lo que pasa en la China nos afecta, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta. Yo estaba mirando ahora, viendo esto del descuento del IVA, ahora me sorprendió, el mayor proveedor de bienes de capital en Colombia es la China, ¿no? Sí. Yo pensaba que era Estados Unidos y Alemania, no, Alemania es chiquitico, Francia es más grande, Estados Unidos es un poquito más grande y la China es el principal, y América Latina es importante. Y así todo, miren en cualquier lado, y lo que pasa es que baja la tasa de interés o que sube, nos friegan, ¿no? Que sube el precio del petróleo, afecta la tasa de cambio, afecta las expectativas. Mejor dicho, nosotros estamos integrados, querrámoslo o no, a la economía mundial y no tenemos ninguna influencia. Entonces tenemos que por eso es que es importante la estabilidad macro. Tenemos que tener una economía que sea muy poco vulnerable a los vaivenes financieros, a la variabilidad de resultados y tener un plan a 20 años que no tenemos. Realmente, ¿qué recomendación le da usted al ministro Carrasquilla ahorita que la próxima semana se mete en plenarias para sacar su reforma tributaria o ley de financiamiento? Yo he estado muy callado y no me he traído las recomendaciones, pero yo creo que si sacamos las uvas con los 7.000 y tratamos de que no tengamos que recortar el gasto tanto, vamos a salir el año, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es principal pensar cómo vamos a hacer la reforma estructural, que nunca hacemos. Perfecto.